El Señor Jesús les bendiga, mis amados hermanos. Qué gran bendición estar de nuevo con todos ustedes. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo para la gloria de nuestro Dios. Hoy con mi familia a bordo, mi esposa Lady Diana, mi hijo Anderson, mi hijo Jefferson, mi nuera Valentina. Qué maravilla es tener una familia. Una familia unida en Cristo Jesús. Gracias a Dios por la familia que me ha dado. Gracias al Señor por las familias de la iglesia, de todos los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Todos orando al Señor en sus casas, invocando el nombre glorioso de Jesús. Orando al Señor. Señor Jesús y Dios de nuestra salvación, te damos gracias, te alabamos, bendecimos tu nombre. Tú eres grande y hacedor de maravillas, eres bueno, eres todopoderoso. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia para tributarte a ti todo el honor. Esta transmisión en vivo es para la gloria de tu nombre, para bendición de nuestros hermanos aquí en Medellín y en cualquier lugar donde pueden conectarse con nosotros. Oh Señor, glorifícate, dirígenos en todas las cosas. Recibe nuestras oraciones, recibe nuestras alabanzas, que con todo el corazón venimos a tributarte en el nombre glorioso del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Tú sorrelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé
fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Que tú eres bueno, porque para siempre Tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. porque tú eres bueno, porque tu justicia, Porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia, guíame. porque tú eres bueno, porque para siempre Tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. porque tú eres bueno, porque tu justicia, Justicia eterna es. En ella yo me deleitaré. En tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia, guíame. en ella yo me Deleitaré y en tu verdad caminaré. Por tus sendas de justicia, guíame. Aleluya, alabanzas al Señor Jesús. Le damos gracias a nuestro Dios, porque Él es grande, hacedor de maravillas. Él vive y permanece para siempre. Al nombre del Señor Jesús sea toda la gloria. Ahora vamos a oír la palabra del Señor. El hermano Jefferson nos trae el mensaje de Dios en esta oportunidad. Él con nosotros y que el Señor nos bendiga. Dios les bendiga a todos. En el nombre del Señor Jesús les extendemos nuestro saludo cordial. Gracias al Señor porque nos permite una vez más estar en este lugar transmitiendo para todos ustedes, los televidentes que nos alcanzan a ver y a escuchar, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Él es un Dios bondadoso, como lo cantábamos hace unos minutos. La fidelidad del Señor es grande, es nueva cada mañana. La fidelidad del Señor es inmensa hacia con la humanidad.
Dice la palabra del Señor que aún el sol resplandece tanto para los justos como para los impíos. Y por esas razones es que nosotros adoramos al Señor Jesús, porque Él ha sido fiel con nosotros, porque su bondad ha sido grande, porque su bondad ha sido siempre extendida hacia cada uno. Entonces, gracias al Señor que nos permite estar aquí al lado de esta hermosa familia, esta familia pastoral. Y hoy me corresponde entonces tener la porción de la palabra del Señor. Es un honor poder hablar de Cristo, poder hablar de lo que el Señor Jesús hace en la vida de cada persona. Yo soy testigo fiel de que el Señor hace cosas grandes, hace maravillas, que el Señor hace milagros. Por eso estamos en este lugar, para impartir la palabra del Señor y para dar esas buenas noticias de salvación a todos los que puedan escuchar su palabra. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13 al versículo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13 al versículo 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice San Juan 3, 13 hasta el versículo 21. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Escuche, amigo, que nos alcanza a escuchar, que no se ha entregado al Señor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a elevar nuestras palabras de oración, para que el Señor sea iluminando nuestro corazón, sea abriendo nuestro entendimiento, y que podamos recibir esta palabra con humilde recepción, con humildad, que podamos recibir esta palabra con disposición. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Dios, eres grande y sublime, no hay otro Dios como tú. Te pedimos, Señor Jesús, que seas iluminando nuestro corazón, que seas hablando a aquellos que aún no se han convertido, que aún no se han arrepentido y no han alcanzado tu salvación. Pedimos en esta noche por ellos que tú seas ayudándolos a entender tu mensaje y que esto dé un paso de arrepentimiento y más adelante de salvación para ellos, Señor. Usa mis labios en esta noche para hablar tu hermosa palabra, para hablar de tu glorioso nombre. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a meditar en un tema bien especial que titula Mirad mis manos y mirad mis pies. Mirad mis manos y mirad mis pies. Entonces, dice la palabra del Señor en lo que acabamos de leer, el Evangelio según San Juan, el capítulo 3 presenta
la conversación de un hombre que era fariseo, un hombre que era letrado, que conocía de las escrituras, porque los fariseos tenían honra entre el pueblo de que eran estudiosos de las escrituras y de la palabra. Entonces Nicodemo era un hombre entre esos, un hombre principal, era un varón estudioso. Y en ese capítulo 3 habla acerca de la conversación que este hombre tuvo con el Señor Jesús. El Señor Jesús habló con él siendo de noche, y entre esta conversación Nicodemo le pregunta acerca de, quería como meditar acerca de cosas de la palabra, pero el Señor tenía algo especial para comunicarle a Nicodemo, algo más allá de lo que esperaba Nicodemo oír del Señor Jesús, y eso era el plan de salvación. En el capítulo 3 se resume prácticamente del versículo 13 al versículo 16. Se resume todo el plan de salvación, se resume el plan de salvación del Señor. En esos 4 versículos se resume de principio a fin cuál es el plan de salvación. Lo primero que nos dice, y lo que le dice el Señor Jesús a Nicodemo en ese entonces, y que ahora nos lo dice al Señor, es que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué significa eso? Nadie subió al cielo, quiere decir que nadie humanamente en estos momentos está en el cielo, sino el que descendió del cielo. Ahí empieza el plan de salvación. Descender del cielo. El Señor descendió del cielo, se manifestó en carne. Él mismo se hizo visible. Ahí empieza el plan de salvación, en la manifestación del Señor. Y así como descendió, dice que es el mismo que subió. Nadie subió al cielo sino el que descendió. Quiere decir que aquel que descendió más adelante subió al cielo. El Hijo del Hombre, que en estos momentos se encuentra en el cielo, que es nuestro Dios, porque Él ya resucitó y se encuentra en el cielo. Y en esta noche quisiera especialmente fijarme en el versículo 14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En este versículo el Señor revela parte de su plan de salvación. Está la manifestación del Señor, y luego dice que es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sea levantado el Hijo del Hombre. Es necesario entonces remontarnos hacia una historia que es con el pueblo de Israel, que sucede con el pueblo de Israel. Mucho tiempo atrás, el Señor Jesús, en esa conversación con Nicodemo, Él trae a memoria la historia del pueblo de Israel. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Vámonos al libro de Números, capítulo 21. Libro de Números, capítulo 21, relata una historia bien especial entre Dios y el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, Número 21:4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido
y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia relata cómo el Señor castiga al pueblo de Israel porque se rebelaron contra él. Fue una de las tantas veces que el pueblo de Israel se rebeló contra el Señor y renegó de sus bendiciones. En este momento, en ese entonces, el pueblo de Israel renegó porque ya estaban fastidiados del pan que el Señor les mandaba del cielo, que se llamaba maná. Y ellos ya estaban fastidiados de aquel pan, dice pan liviano, y reniegan que mejor si hubieran quedado en Egipto, que por qué nos hiciste salir de Egipto a morir en el desierto. Fue una de las tantas veces que Israel renegó contra el Señor. Y el Señor, aunque es un Dios misericordioso, aunque es un Dios clemente, dice, tardo para la ira, pero aunque es el Señor clemente y misericordioso, también es fuego consumidor. Y Él se enojó grandemente contra el pueblo de Israel y dice que mandó serpientes venenosas entre el pueblo, que empezaron a morder al pueblo y el pueblo empezó a morir. Tal vez esto refleja cómo ocasionalmente hay castigo para la humanidad, pero porque el mismo ser humano atrae esas consecuencias. Dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, o eso también recogerá. Si han pasado tantas desolaciones, tantas atrocidades, a veces tantos desastres, es porque el mismo hombre causa esas manifestaciones, porque el mismo hombre, por causa del pecado, provoca la ira del Señor. Pero el Señor es misericordioso y el Señor es justo. Aunque el pueblo de Israel estaba siendo mordido por las serpientes y por ende también estaba muriendo, el pueblo de Israel clamó a Moisés y le dice a Moisés: ora al Señor para que Él nos sane, para que Él quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés ora al Señor y Dios escucha la oración de Moisés. Y lo que hace el Señor es decirle a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. Un asta es una varilla, un asta es para que la vean desde lejos. Hazte una serpiente de bronce, y él fabrica la serpiente de bronce. Y dice la palabra del Señor, el versículo 8: y cualquiera que es mordido y mirare a ella, vivirá. Efectivamente sucede así. El Señor le manda a Moisés y Moisés construye esta serpiente, y cuando las personas eran mordidas, ellos miraban hacia la serpiente, miraban hacia arriba, porque para que todo el pueblo pudiera mirar esta asa, esta serpiente de bronce, tenía que estar en un lugar alto. Moisés tuvo que ponerla en un lugar alto para que todos pudieran verla, dirigir su mirada hacia ella, y de esta forma eran sanos. Estas fuerzas de sanidad que está en este pasaje, esta sanidad milagrosa, no consistía en la serpiente, porque el Señor está en contra de la idolatría. No tenía el poder la serpiente para sanar, sino que era un símbolo de la salvación de Dios, ofrecida para todo aquel que quería vivir. Tenían que verle a Él. Al mirar la serpiente, se estaban refiriendo a la salvación de Dios, estaban apegándose a la salvación de Dios. Era un símbolo de la salvación del Señor. Porque al Señor no le gusta la idolatría, el Señor está en contra de la idolatría, y este es un error que han caído muchas personas. Han caído la humanidad ha caído en este pecado que es la idolatría. Dios está en contra de la idolatría. Era un símbolo de salvación. Y se ve la interpretación, porque fíjese que todo lo que está en la Biblia
No está escrito porque sí, sino que todo tiene un significado, una representación. Como lo hemos visto por medio en boca de el pastor, de mi padre, que todo lo que está escrito en los salmos revela el carácter de Cristo. Amén. O habla de Cristo. Amén. Todo lo que está escrito en las profecías habla de Cristo. Lo que está escrito en los primeros libros del Pentateuco está representando a Cristo. Y así toda la Biblia, todo el mensaje de la Biblia es cristocéntrico. Cristo está ahí. Amén. Y en este pasaje lo vemos reflejado como el Señor en la conversación con Nicodemo habla de esa historia para hablar de su interpretación. Y le dice a Nicodemo: así como en el tiempo antiguo Moisés levantó una serpiente para que las personas fueran sanas, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es el Señor Jesús en los días de su carne. Jesús como hombre humanamente era completamente humano. Era de carne y sangre, no era un espíritu. Jesús era humano. Por eso tenía el título de Hijo de Hombre. Pero divinamente era Dios. También tenía ese carácter divino. Y también era el Hijo de Dios, o el unigénito Hijo de Dios, o la única manifestación de Dios en carne. Amén. Es decir, que poseía los dos títulos, Hijo de Hombre y también Hijo de Dios. Y en este caso a Nicodemo le dice: es necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. ¿Qué significa que el Hijo del Hombre fuese levantado? Él, con esta ilustración histórica, que lo que pasa con Moisés y el pueblo de Israel era para enseñar a Nicodemo y para enseñarle a usted y a mí y a todas las personas que le escuchan la importancia de creer en Él y en su obra de la cruz para ser salvos, para ser Amén, sanos. amén. Jesús trae a memoria esta lección, esta historia. Y Él dice que así como Moisés levanta esa serpiente en el desierto, es necesario que Él sea levantado, de modo que todo aquel que en Él crea pueda tener la vida eterna. ¿Cómo iba a ser el Hijo del Hombre levantado? ¿Cómo iba a ser levantado? Entonces, de una forma bien simbólica, así como la serpiente fue clavada en un asta, el Señor Jesús fue clavado en una cruz. Fue clavado en un madero para que todos pudieran verle. Amén. Y así como fue erigida la serpiente en un lugar alto, el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, iba a ser crucificado en un monte para que todos pudieran verle, para que todos alzaran su mirada hacia el monte, hacia la cruz. Dice la palabra del Señor proféticamente en Isaías capítulo 45 versículo 22. Dice el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías profetizó acerca de la obra de la cruz en el capítulo 45 versículo 22. El mismo Dios diciendo: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿De qué forma iban a mirar al Señor? ¿Cómo lo iban a mirar? Pues nada más y nada menos que por su obra de la cruz. Al ser Jesús crucificado como hombre, al ser clavado en una cruz, todos los términos de la tierra iban a ver la cruz en el Calvario y iban a ver al que estaba crucificado en la cruz. Y dice de él en Hechos capítulo 2 versículo 22 al versículo 23 el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjese que en el versículo 23 dice que el Señor Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? Que es que el mensaje o el plan de salvación fue un plan que estaba determinado antes de la fundación del mundo. El plan de salvación de Dios estaba en la mente de Dios. El plan de salvación estaba ahí, ya preparado para cumplirse. No era que el Señor Jesús por casualidad murió en la cruz. No era que el Señor Jesús fue crucificado y muerto por voluntad humana. No era, en el peor de los casos, porque fue el diablo quien permitió la crucifixión. No fue así. Fue porque Dios mismo tenía ese plan, porque era necesario que el Cristo fuese crucificado, porque era necesario que el Señor fuese crucificado. Era un plan de salvación, era un plan divino. Y por esa causa, dice el versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, Dios, por medio de Jesús o por medio de su obra en carne, lo levantó para que todos pudieran verlo, para que todos pudieran ver su obra de la cruz, para que todos pudieran ver su manifestación, para que todos pudieran ver su salvación. Ahora, de una forma especial, ¿por qué una serpiente se levantó como señal en los tiempos de Moisés para que las personas fuesen salvos? ¿Por qué una serpiente? De una forma llamativa, la serpiente fue maldecida. En Génesis capítulo 3, el Señor maldice a la serpiente. Y era un símbolo de maldición. Cristo en la cruz del Calvario fue hecho maldición por nosotros. Dice el libro de Deuteronomio, versículo 21 al versículo 23. El libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, habla de lo que se consideraba a un crucificado. ¿Cómo se consideraba a un crucificado? A ese crucificado, dice Deuteronomio 21, 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Quiere decir que todo el que crucificaban era maldito. La crucifixión era la muerte más humillante en ese entonces. Era aquel que merecía el peor de los cargos de pecados, de vituperios. Y el Señor fue hecho maldición por nosotros. También dice más adelante en Gálatas. Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos todos nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La cruz era un símbolo de maldición, y todo aquel que moría en la cruz era maldito. De esa forma, y de una forma llamativa, así como esa serpiente era levantada y también era un símbolo de maldición, el Señor fue hecho maldición por nosotros, porque dice la palabra del Señor que Él llevó nuestras iniquidades, Él cargó con nuestros pecados, Él cargó con nuestras dolencias. Él no merecía morir en la cruz, Él había hecho todo bien, pero por causa del pecado
humano. Por causa de eso el Señor entregó su vida hasta la muerte, hasta la cruz, para darnos la salvación a nosotros. Gloria a Dios. El Señor Jesús se hizo humillación, se humilló hasta lo sumo y fue muerto por la cruz. De esta forma le dice a Nicodemo, volviendo a San Juan capítulo 3, le dice a Nicodemo que era necesario, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado para que todos los que creyeran en Él no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. ¿Sabe qué debe hacer la humanidad? Deben mirar al Calvario. Amén. La humanidad debe mirar a Cristo. La humanidad debe mirar la cruz. Y no es mirar la cruz para adorarla, como la Iglesia Católica ha hecho. Adorar la cruz, adorar una estampita de la cruz, adorar a un crucificado. No es eso. La cruz no es la que salva. La cruz no es el símbolo de la salvación. El que salva es el que murió en la cruz. Amén. Y las personas deben mirar al Calvario para mirar el que murió en la cruz. Para mirar a aquel que fue crucificado por nosotros. La humanidad debe mirar a Cristo. También para qué debe mirar a Cristo la humanidad. Así como el hombre allá en el tiempo antiguo, en la época de Moisés, miró a la serpiente, a ese cetro que tenían en lo alto, para ser sanos. Así como ellos al mirarle eran sanos, porque estaban muriendo por causa de las serpientes, del veneno de las serpientes. El pecado es un veneno mortal. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Amén. Amigo, usted que está ahí viendo, déjeme decirle que si usted está en pecado, usted ya está muerto. Está muerto en delitos y pecados, porque la paga del pecado es la muerte, es una muerte espiritual. Usted no tiene la vida. Si usted anda en pecado, usted no tiene la vida. Jóvenes, si usted anda en pecado, usted no tiene la vida. Si usted anda en adulterio, en fornicación, si usted anda en homicidios, si anda en mentiras, si anda en maledicencias, si anda en borracheras, usted no tiene la vida. Usted acarrea la muerte. Pero así como en el tiempo antiguo estas personas eran sanas al mirar el cetro, en este tiempo usted puede ser sano del pecado. Usted puede alcanzar la salvación si mira a Cristo en la cruz. Amén. Es necesario que la humanidad mire a Cristo el Señor. De una forma llamativa, se ve como los presidentes de varios países, de Guatemala, de Nicaragua, de España, de Italia, hasta de Estados Unidos, esos presidentes en algunos videos dicen cómo ya no pueden más y entregan todo en manos del Señor. Y dice: el único que nos puede salvar, nos puede ayudar, es Dios. Amén. Dicen: no podemos hacer nada más, es Dios. Porque la medicina, porque la ciencia quedan cortas hacia el poder de Dios. Porque la medicina, lo que hace el hombre humanamente, queda corta ante el poder de Dios. El único que tiene poder para sanar la humanidad es el Señor. Y el Señor está llamando a la gente, a la humanidad, con todo eso que está pasando, con esta epidemia que está acabando el mundo. Está llamando como si dijera: humanidad, mira mis manos, mira mis heridas, mira que morí por ti en la cruz, mira cómo fui crucificado por ustedes. Amén, amén. El Señor desde su trono está esperando que la humanidad recurra a la salvación, que miren hacia el Calvario. Dice el versículo 16 de San Juan capítulo 3:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese versículo se resume toda la Biblia y todo el plan salvador. Porque de tal manera el Señor amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Quiere decir que ha dado su única manifestación en carne. Se ha dado a sí mismo como hombre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Es doloroso cómo la juventud se está perdiendo. Cómo pasa el tiempo y aún los que se han apartado no quieren volver a los pies. Es triste escuchar cómo algunos que se han apartado del camino dicen: esperen un momentico más, un poco más adelante y yo me voy a arrepentir, un poquito más adelante. Pero sabe, el Señor está diciendo: ahora es el tiempo de salvación, ahora es momento de que se arrepientan, ahora es momento de que miren hacia el Calvario. El Señor está llamando a toda la humanidad para que miren a la cruz. Amén. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 18? Dice el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. ¿Saben? Nosotros tenemos que predicar la obra de la cruz. Nosotros tenemos que anunciar la obra de la cruz. Y aunque para la gente la obra de la cruz sea una locura, es una locura que por medio de alguien que haya muerto en una cruz seamos nosotros salvos. No es una locura, porque dice la palabra de Dios que eso a los que se salvan es poder de Dios. Saben, nosotros estamos afortunados, somos afortunados de creer en la palabra del Señor y de creer en el que murió en la cruz. Amén, amén. El Señor Jesús quiere que nosotros miremos hacia el Calvario. Y como decía antes, no es para adorar a la cruz. Amigo, amiga, usted que de pronto está tan encarretado con las costumbres católicas y con las costumbres paganas, dice la palabra del Señor. ¿Qué pasó con el cetro que hizo Moisés en ese tiempo? Nada más y nada menos que empezaron a adorar el cetro. Empezaron a adorar la serpiente. Usted lee eso en Segunda de Reyes 18, 1 al 4. Segunda de Reyes 18, 1 al 4. Dice que había un hombre rey en Israel llamado Ezequías. Y Ezequías empezó a reinar. Y cuando comenzó a reinar, dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y dice el versículo 4, que entre esas cosas que había hecho rectas, quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Y destrozó las imágenes, cortó los símbolos de una diosa que se llamaba Acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. ¿Sabe? El Señor está en contra de la idolatría. Amén. El Señor no quiere que le adoren por medio de una estatua, por medio de una estampa, por medio de una ilustración. La humanidad está cegada con la idolatría. El Señor está en contra. Y dice esa palabra que esa serpiente estaban adorando los israelitas. Estaban cegados. Y el Señor estaba en contra de eso. Y ese hombre rey destruyó esa serpiente que estaban adorando. Porque vuelvo y digo, no era la serpiente la sanadora. No era la serpiente la que podría dar la sanidad. Era por medio del Señor. Y era un simbolismo de lo que había de venir. Que así como esa serpiente fue levantada, así como ese cetro fue levantado, el Hijo del Hombre iba a ser levantado en un monte, en el monte Calvario, para que pudieran verle a Él. Aleluya.
Sabe, hay una canción especial que dice: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo no amo la cruz, amo el que murió en la cruz, a Jesús, porque Él dio la vida por salvar al más vil pecador. Sabe, el Señor Jesús sufrió el oprobio. El Señor fue quebrantado hasta lo sumo. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, que Él fue humillado hasta lo sumo, que Él, como si fuera un cordero, fue llevado al matadero. No abrió su boca, enmudeció delante de sus trasquiladores, enmudeció delante de a quienes le vituperaban. No abrió su boca. Y dice que fue contado entre los pecadores cuando Él no era un pecador. Fue contado entre los transgresores cuando Él no lo era. Fue amenazado, fue vituperado. Y lo hizo únicamente por salvarnos a nosotros. Amén. Y sabe, cuando ya Él es muerto y resucitado, le queda algo especial. Y es que todavía tenía las señales de su obra. Tenía las señales de su amor. Porque lo que el Señor Jesús le hicieron, Él lo muestra como señales de amor. Y cuando Él resucita, se encuentra con un hombre, con uno de sus discípulos, que es Tomás, y es incrédulo. En Lucas capítulo 24, versículo 39, dice la palabra del Señor que Él se aparece a sus discípulos. Y ese hombre no cree que ese es el Señor. Y a ese hombre el Señor, Lucas 24, 39, le dice el Señor Jesús, cuando Él se le aparece: yo soy. Dice la palabra del Señor que Él se aparece ante sus discípulos y dice: Tomás, si yo no veo y no palpo y no logro ver que Él es, no voy a creer que es Jesús que ha resucitado de entre los muertos. Pero el Señor Jesús a ese hombre se le aparece y le dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Amén, y diciendo aleluya. esto, le mostró las manos y los pies. Gloria a Dios. Sabe, el Señor a la humanidad le está mostrando sus manos y le está mostrando sus pies y le está diciendo: mira, eso lo hice por amor a ustedes, lo hice por amor a la humanidad. Sabe, es injusto que el Señor Jesús haya recibido tal crueldad, que el Señor Jesús haya recibido tal vituperio, y que el ser humano siga pecando y siga haciendo lo malo. Y no miren su rostro, no miren al Calvario, no miren al crucificado. Pero ¿sabe qué va a pasar al final de los tiempos? ¿Sabe qué va a suceder? El Señor en su venida se va a mostrar a Israel. Zacarías capítulo 13, versículo 6, dice una profecía que va a suceder. Apenas va a suceder. Va a suceder con todas las otras cosas que hemos escuchado en estas enseñanzas hermosas acerca de la venida del Señor, del arrebatamiento. Y dice que Él se va a aparecer. Zacarías capítulo 13, versículo 6, y le dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Sabe qué va a pasar? Le van a ver
y Él va a mostrar sus heridas. Amén. Va a mostrar sus heridas y van a preguntar: ¿qué son estas heridas en tus manos? Y Él va a decir: estas heridas, con ellas fui herido en mi casa de mis amigos, de mis propios amigos. ¿Quién eran esos amigos? El pueblo judío, nada más. Era por los cuales Él se les reveló. Se reveló en su majestuosidad como el Señor, como divino, como el mismo Dios, pero ellos no le creyeron. Pero como no le creyeron, el Señor se va a mostrar y va a decir: estas son las heridas. Aquel que crucificaste en el pasado es el mismo que estás viendo. Sabe, amigo, hermano, valoremos la obra del Señor Jesús en el Calvario. Amén, amén. Miremos hacia el monte, miremos al Calvario, miremos a aquel que fue crucificado. Así como la serpiente en el tiempo de Moisés fue levantado para que sanara a la humanidad, hoy el Señor está mostrando al crucificado para que el mundo pueda verle y pueda ser salvo por medio de su obra en la cruz. Amén. Yo quiero que usted, ahí donde esté, eleve unas palabras de oración al Señor. Que usted cierre sus ojos por un momento y hable con el Señor y le diga: Señor, yo soy tuyo. Mi Dios, yo me entrego tal cual como soy. Aleluya. Señor, tú moriste en una cruz para darme salvación. Sabe, no hay un plan más hermoso que el plan de la salvación. Señor, yo me postro ante tu templo, me postro ante tus pies, miro hacia el cielo, miro hacia el Calvario y digo: Señor, gracias, gracias por tu obra en la cruz, gracias, porque aún siendo malos, tú moriste por nosotros. Porque aún siendo nosotros malos y merecedores de la muerte, tú fuiste muerto por nosotros. Señor, a ti, mi Dios, alzamos hoy nuestro clamor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestra salvación. El mundo necesita conocerle, necesita mirar al crucificado, necesita mirar a aquel que murió en la cruz para ser salvo. Señor, tú estás salvando en este momento, mi Dios. Poderoso. Tú eres santo, Señor. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Te alabamos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Tu vida, me entregaste todo a ti, vida eterna regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar
la cruz diste tu vida. En la cruz diste tu vida. Entregaste todo ahí. Entregaste todo allí. Vida eterna regalaste. Vida eterna regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Algo por lo cual debemos estar agradecidos con nuestro Cristo Jesús es por la obra maravillosa, grande, gloriosa, poderosa que Él ha hecho a favor nuestro en la cruz del Calvario. Gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado a través del hermano Jefferson, mi hijo, y vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra, por su mensaje. Grande es el amor del Señor para nosotros. Cada vez que hablamos del Calvario, recordamos ese amor tan grande que el Señor mostró por nosotros. Oremos dando gracias a nuestro Dios por su palabra, por su obra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que nos has hablado hoy a través del hermano Jefferson. Gracias, Señor, por tu mensaje, por mostrar tu amor por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie puede amarnos como tú nos amas. No hay mayor amor que el tuyo, Señor Jesús. Tu amor es grande, es verdadero y eterno. Oh Señor, que los amigos que han oído este mensaje se arrepientan, se conviertan a ti para que reciban perdón de pecados por tu nombre, Jesús, y sean bendecidos con tu salvación. Gracias, Señor Jesús, por todas tus bendiciones, por todas tus misericordias, por darnos este hogar, esta familia. Gracias por la iglesia amada de Versalles, esta iglesia que tú has redimido con tu sangre en el Gólgota. Gracias, Señor Jesús, por cada hermano que hoy se ha conectado con nosotros y ha podido sentir tu presencia y ha podido recibir tu palabra gloriosa. En el nombre de Jesús, toda gloria, honra y alabanza para ti, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Iglesia del Señor Jesús en Versalles, que el Señor los bendiga. Los amamos de corazón. Amén, amén. Están en nuestras oraciones, están en nuestro corazón. Adelante con Cristo en el nombre de Jesús. La paz del Señor para todos. Amén.